El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Calderón. Capítulo 3. El viernes por la noche. Cuando el buen cura llegó al despacho del alcalde, estaba todavía pálido y trémulo por lo que había visto en la casa de don Roque. En la plaza de abajo, pero en la alcaldía, en cuyo patio grande y destartalado, cubierto de trastos y desperdicios, se encontraba todo a un batalón, el Anacleto. Lo que vio le encendió el rostro de vergüenza, pero hay que ir por partes. Había encontrado en casa del difunto, a donde llegó corriendo y con las faldas de la sotana arremangadas, la puerta abierta de par en par, custodiada por el secretario del alcalde y un peón de estribo de don Roque, que tenían a raya las mujeres que alargaban el cuello con la ilusión de ver mejor lo que pasaba en la tienda. Entró seguido del anacarsis, el notario y el juez, que se les había agregado por el camino, pues el alcalde con los dos guardias municipales se encargó de conducir al Anacleto a la alcaldía con carácter de detenido. Lo condujeron a empellones y culatazos, como un cerdo que fuera camino del matadero. No sobra explicar que uno de los guardias, para redondear su sueldo, que era bajísimo, tenía licencia de matarife, y el otro, por la misma razón, era contrabandista de aguardiente. El estanquero lo sabía y se hacía el de la vista gorda, pues llevaba el negocio a medias. Nadie sabe cómo es de dura la vida en los pueblos para los empleados oficiales. En el interior de la tienda, por el mostrador, había una gran mancha de sangre de donde durmiera el Anacleto. El cura subía a salto la escalera que conduce a la parte alta de la casa, cuyos peldaños crujientes y desgastados por el uso estaban embarrados y ensangrentados a trechos. Al desembocar en la alcoba, no pudo reprimir un grito de espanto. Se santiguó a toda prisa y luego se acercó al cadáver de don Roque que yacía en el suelo, boca arriba, con una mano crispada sobre una punta de la sábana, pues de ella debió agarrarse cuando cayó de la cama, y la otra abierta al extremo de un brazo largo, amarillo y tieso como el de un santo palo. El buen cura se inclinó sobre aquel cuerpo semidesnudo, rígido, violáceo, y con un ademán trémulo le dio la absolución. Luego le cerró los párpados, no por un sentimiento piadoso, sino porque le horrorizó la visión de aquellos ojos turbios e inexpresivos como bolas de vidrio. «No lo toque su reverencia», exclamó el juez con voz trémula. Se sobresaltó igual que si el propio muerto le hubiera tocado las espaldas, porque no había sentido subir al juez ni al notario, que ahora estaban allí, a su lado, contemplando estúpidamente el cadáver. No debió haber lucha muy larga, opinó el juez, y examinó las heridas cubiertas por pegotes de sangre coagulada. Tenía una en el vientre, otra en el pecho, otra en un costado, otra en la garganta, otra en un brazo. ¿Heridas de puñal?, preguntó alguien. Don Roque, continuó el juez que daba su voz tono frío y profesional. Debió revolcarse en el lecho al recibir la primera puñalada. Trató de defenderse con un brazo y recibió la segunda, y rodó luego de la cama al suelo. En tierra, el asesino le debía asestar las otras puñaladas. El boticario, que llegó en ese momento sin que nadie lo hubiese visto, se inclinó para examinar el cadáver. Era la autoridad médica del pueblo. La última puñalada, esa que le asentaron en el vientre, estaba de más. La del pecho y de la garganta bastaban para dejarlo como un pollo. En este pueblo nadie hace las cosas a derechas. Todos pecan por carta de más, todos toman purgante doble. El juez, posesionado de su papel de instructor de causa, salió entonces en cuatro patas, escaleras abajo, siguiendo las huellas de barro y sangre que descendían hacia la tienda. Nunca me pareció que don Roque Piragua fuera tan flaco, observó el boticario. No era así cuando le puse unas inyecciones para el hígado hace 2 años. Voy volando por el formol y demás cositas para preparar el cadáver, porque me imagino que lo enterraremos mañana. Lástima de hombre, musitó el notario con voz alterada por la emoción, velada por una secreta angustia. Era un hombre bueno.
Un moscardón verde y torpe que había entrado por la ventana se posó en una oreja peluda de don Roque. Era un gran hombre, era el mejor hombre que ha conocido este pueblo, gritó el anacarsis estallando en sollozos. Luego quiso arrojarse sobre el cadáver para besarlo, como lo hiciera esa mañana cuando lo descubrió con el alcalde. El notario, tomándolo paternalmente por el brazo, lo sacó del cuarto y se lo llevó a la tienda, donde le dio un ron doble para reanimarlo. También él tuvo que tomarse una copa porque sentía náuseas y un temblor involuntario que no podía dominar le agitaba un párpado. El buen cura, en cuya mente se atropellaban las ideas y las imágenes, se arrodilló al pie del cadáver y se puso a orar en voz alta. Luego se asomó a la ventana de la casa y le gritó a un chico de la escuela que subiera a la torre para llamar al sacristán. Las campanas de la iglesia, que no habían dejado de doblar un momento, repicaban ahora de una manera muy extraña. ¿Qué repique estabas dando?, le preguntó al caricortao, cuando éste se presentó con 4 velas, un crucifijo y la caja de los santos óleos. Fue que mi amo el notario me dijo que después de las 2 les echara el repique de llamar a la gente que anda por los barbechos, para que se enteren de que tenemos muerto en el pueblo, y muerto importante. Quiso protestar y decirle alguna cosa porque le fastidiaba aquello de no ser todavía cura en su propio pueblo, pero se absorbió en sus rezos y en el pensamiento de la muerte. Le parecía tan absurdo y extraño todo aquello. La muerte estaba y no estaba allí, era un vacío dentro del cuarto, que todos procuraban llenar apresuradamente con alguna cosa, y que se iba dilatando por el pueblo en ondas de pavor, como los que produce en un pozo una piedra que cae. A veces se oía abajo las imprecaciones de Anacarsis, que como un requinto de Nochebuena estallaba en blasfemias e interjecciones soeces. Al través de la ventana se filtraba el rumor confuso de la muchedumbre, porque la calle se iba llenando rápidamente de gente. No tardaron mucho en manifestarse las voces quejambrosas de las mujeres, que habiendo vencido la resistencia del secretario del alcalde y del peón del estribo, que custodiaban la puerta, treparon escaleras arriba y se hallaban ahora arrodilladas al pie de la cama. Dios lo perdone, qué buena falta le hace. A los muertos no hay que juzgarlos, mi señor Zulita, sentenció con voz agria la señora Zoila, que tenía un oído de rata. Atendía parte a responder las oraciones del sacerdote y parte a pescar en el aire la conversación de las mujeres. Es que me recuerda, no sé por qué, el cuadro de la muerte del pecador que hay en el cancel de la iglesia. Dios lo bendiga, era tan bueno con nosotras. Y moteó una de las gordas, pues las 2 habían llegado de las primeras, sin que hubieran tenido tiempo de dejar el libro de misa en la casa ni quitarse el rebozo. Los quería tanto, agregó la otra gorda. El domingo estuvo donde nosotras, chanceándose toda la tarde porque era muy chistoso, y me preguntó, ¿estarán buenas las arepitas de las gordas? Porque eso sí, les fascinan las arepas. Siseó el sacristán. Descompuesto el rostro por la cólera, más de lo que solía tenerlo de ordinario, por virtud de aquel machetazo que le desjarretó la boca. Respeten sus mercedes que hay muerto en la casa. Cállate vos, indio mugroso. La señora Zulita, fatigada de estar de rodillas sin aguardar a que el cura finalizara sus oraciones, se puso lenta y trabajosamente en pie, crujiendo toda, comenzando por los 4 traseros, siguiendo por los delanteros, como una vaca. Se santiguó y se fue, sin mirar al muerto, a quien el juez ordenó que subieran al lecho para amortajarlo. Al bajar de la tienda, la señora Ursulita llamó al notario, que se ocupaba en calmar con ron al anacarsis, y le susurró al oído: aprovecha, mi hijo, que hay gente acompañando al muchacho para subir a la casa y tomarte tu chocolatito. Recuerda que no te has desayunado. Además, tú sabes que ese viejo bandido no merecía tus atenciones. Dios no castigo ni con palo ni con rejo. Se ve que estás muy preocupado porque otra vez te está brincando el ojo. ¿Y a ti qué te importa todo esto? Por Dios, mujer, vienes. Voy después, ahora no puedo. Cuando ella salió, levantando los hombros en una actitud de resignación e indiferencia, sentimientos distintos, cuya manera de expresión es desgraciadamente una misma, el anacarsis se acercó al notario. Padrino, ¿qué decía mi madrina Ursulita?
que se iba a la iglesia a rezar por el alma de tu pobre padre. Está impresionadísima. Tú ya sabes cómo lo quería don Roque. Lo que tal vez no sepas es que Ursulita lo adoraba. Yo a veces le decía, claro está, que por molestar: Ursulita, no me hables tanto de don Roque porque me vas a poner celoso. No te quepa duda, el hombre tenía madera de procónsul. ¿Pero qué? Procónsul. Esos empleados que el gobierno manda al exterior para que conozcan a París. No, ahijados, esos son los cónsules. Los procónsules eran, pongamos por caso, los roques que tenían los romanos en sus pueblos. El boticario entró en aquel momento con sus desinfectantes para amortajar al cadáver. El juez se marchó a la alcaldía a redactar las primeras diligencias e interrogar al Anacleto. El cura, que había improvisado un pequeño altar en la mesa del baño de don Roque, dejó al sacristán encomendado de organizar el velorio mientras él volvía. Aquí no, su reverencia, atajó el notario tomándolo familiar, pero enérgicamente por el brazo, a tiempo que salía. A don Roque hay que hacerle capilla ardiente en la iglesia. ¿En la iglesia? En la iglesia, como presidente que fue del consejo y presidente del directorio municipal conservador y protocelador de la cofradía de mi padre y el señor San José, y candidato perpetuo del pueblo a una senaduría que nunca quiso aceptar. Y procónsul del pueblo, terció muy serio el anacarsis. El cura vaciló un momento, pero resolvió ceder. Muy bien, mientras el señor notario provee a lo necesario con el sacristán, yo voy a la alcaldía porque tengo que hablar algo muy urgente con el alcalde. Mejor sería que no fuera su reverencia. No es cierto, padrino. Tú eres el otro hijo de don Roque. El hijo de don Roque soy yo, el otro es un asesino. No podemos condenarlo mientras la justicia no falle y lo sentencie, hijo mío. Y si Anacleto fuera culpable, tendríamos como cristianos que mirarlo con claridad. A los jueces de esta tierra correspondería castigarlo según las leyes. A nosotros, sus prójimos, nos toca perdonarlo, tenerle compasión y rezar por él. Y dándole a Anacarsis un fuerte apretón de manos que reflejaba al mismo tiempo su compasión y su angustia, terminó diciendo: comprendo tu dolor y tu indignación por un crimen tan cobarde, pero perdónalo, es tu hermano. Jesucristo mismo desde la cruz nos enseñó a perdonar. Perdónalo, Señor, dijo, porque no saben lo que hacen. Cuando empezó a llover, los guardias dejaron de azotar al Anacleto y se acurrucaron en el corredor del patio, al lado y lado de la puerta del despacho del alcalde, el cual, con los dedos abadurnados de tinta y los dientes muy apretados, trataba en vano de aborronar un papel de oficio con una providencia. «Compadre Mitridates», gritó a uno de los guardias. «¿Qué quiere mi compadre?» «Corre hasta la casa de abajo a llamar a ese maldito secretario que siempre se escabulle cuando lo necesito. Como por allá andan las gordas fisgando, no sería raro que lo encuentre. ¿Qué quiere su merced que le diga?» «Que venga y al momento, tenemos que despachar una providencia. Y pasa por la telegrafía para advertirle a Gertruditas que muy pronto le voy a mandar un telegrama. Dile que no le vaya a pasar despachos a nadie, ¿lo oyes? Ni al párroco». El cual entraba en aquel momento chorreando agua y envuelto en su mateo, porque le sorprendió el chaparrón en plena calle. Sin mirar a Mitridates, a quien tropezó en el zaguán, ni saludar al alcalde que lo miraba de soslayo, se encaminó al centro del patio. Amarrado al batalón, parado a la mitad de un charco, desnudo de la cintura arriba, estaba el Anacleto doblado en dos y con las piernas tambaleantes. En viendo al cura le dijo más con angustia que con rabia: «No se lo dije, me van a matar estos bandidos. Por favor, deme un poco de agua, padre». Este le alcanzó unos sorbos en un tarro que halló tirado en el suelo y debe servir para abrevar las gallinas. «Se azotaron, mire cómo me tienen. Si Dios no me favorece y comienza a llover, me matan». Dios mío, no nos desampares». Lo soltó del batalón y donde se encontraba atado con un rejo y lo arropó con su mateo. Casi a rastras lo llevó al corredor donde el muchacho cayó exhausto. Sus manos, amoratadas, se hinchaban visiblemente. El alcalde, que lo había visto todo desde su despacho, salió en aquel momento al corredor corriéndose a la hebilla del cinturón de cuero, del cual pendía un revólver de cañón largo.
¿Por qué lo soltó su reverencia? Aquí yo soy el que manda. Usted no tiene ningún derecho a martirizar a un ser humano, aun cuando sea el alcalde. A este hombre ni siquiera se le ha juzgado, y mucho menos se le ha vencido en causa. Pero es un asesino. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y su reverencia cómo sabe que no lo es? Me quejaré inmediatamente al gobernador y pasaré un despacho al señor obispo. Estamos en un país civilizado y cristiano, y no en una cueva de bandidos. Hágame el favor de darme un papel y un lápiz para redactar un telegrama. Hoy no funciona el telégrafo porque Gertrudita se amaneció con dolor de cabeza. Cabe advertir que en los pueblos los servicios públicos no son entidades abstractas como en las ciudades, sino seres de carne y hueso que a veces se llaman Gertruditas. El guardia que permanecía acurrucado en el corredor con el fusil entre las piernas estalló en una carcajada. El juez entraba en aquel momento, seguido de Anacarsis, quien tenía un bulto de ropa debajo del brazo y un puñal en la diestra. Al ver a Anacleto tirado en el suelo, apretando los dientes para no quejarse, arrojó el bulto y se abalanzó sobre el caído, con el puñal en alto. El cura se interpuso entre los dos hermanos. Por Dios, no lo mate. El Anacarsis forcejeó un momento, pero vencido al fin más por autoridad de aquel hombre resuelto que por su fuerza física, tiró el puñal al suelo con rabia y se sacudió las manos. El alcalde, entonces, recogió las piezas de convicción y las llevó al despacho. Ya me las pagarás, maldito asesino, le gritó Anacarsis al Anacleto. Mire, señor cura, mire la ropa toda manchada de sangre, la que tiene puesta era de mi padre, y ahí está el puñal con que lo asesinó. ¿Necesita más pruebas? Encontramos todo esto en el aljibe con el señor juez aquí presente, el puñal y la ropa. Yo no lo maté, juro por Dios que no lo maté, balbuceó el Anacleto. El notario al entrar al corredor de la alcaldía sacudió su viejo paraguas de mango de concha que chorreaba agua y se dirigió al señor cura. Desgraciadamente todos los indicios lo condenan. Usted no ignora, señor notario, que los indicios no constituyen una prueba. Es cierto, insinuó el juez con voz tímida, requerido por una mirada conminatoria del cura. Sus ropas están manchadas de sangre, explicó el notario. El puñal con que se asesinó a don Roque se halló junto a las ropas y en el fondo del aljibe, donde seguramente los arrojó el asesino. Sus botas tienen todavía manchas de sangre. La escalera que sube de la tienda a la alcoba tiene huellas de sangre. Cierto, interrumpió el juez. Ya tengo hecha la diligencia de levantamiento del cadáver. Ahora mismo comenzaré a interrogar a los vecinos. ¿Quién tenía interés en este pueblo de asesinar a don Roque Piragua, donde todos lo respetan? Siguió el notario. Solo ese miserable, terció el Anacarsis. ¿Por qué? Si ya había firmado don Roque las escrituras correspondientes a la herencia de su madre, preguntó el cura. ¿Y su reverencia cómo lo sabe? Porque Anacleto me lo contesta mañana en mi despacho. Ustedes llegaron a mi casa cuando él acaba de contármelo. El notario y el alcalde cambiaron una mirada rápida. Estamos prejuzgando, señores, y Dios tomará estricta cuenta de nuestros juicios temerarios. No es verdad, señor juez, que estábamos prejuzgando. Tímido y receloso, el juez miraba al alcalde y al notario y al Anacarsis sin desplegar los labios. Al cabo emitió una opinión vaga y evasiva. Hay plena libertad para analizar las circunstancias. El señor cura dijo, el notario, tiene razón, caballeros, no debemos anticiparnos a proferir una sentencia, sino esperar que la inteligencia y honorabilidad del señor juez aquí presente. Gracias, señor notario. Debemos esperar que él esclarezca este asunto que mancha la reputación de un pueblo cristiano, donde semejantes cosas no pasan sino en tiempo. Su reverencia no tiene por qué saberlo, puesto que llegó ayer, sino cuando mandaban don Pío V flechas y este muchacho, su sobrino, en tiempos de la nefanda administración liberal. Eso, exclamó el Anacarsis. Si su reverencia supiera las cosas que hicieron estos bandidos, insinuó el alcalde humildemente en dirección al cura, como si con su actitud sumisa y comedida quisiera hacerse perdonar su insolencia de hacía un momento. Su reverencia hablaba en antes de que los indicios no constituyen plena prueba, continuó el notario. Es evidente, manifestó el juez, que había estudiado algunos años de derecho y todavía algo recordaba. Es una teoría sustentada por los principales autores, pero también es lícito indagar cuáles fueron los móviles de este crimen atroz que nos indigna a todos.
Al Anacleto, en verdad, no lo beneficia. Anoche mismo en mi presencia se firmaron las escrituras de traspaso de la herencia. Hoy deberían firmarse las letras y hacerse entregar el dinero. ¿No es cierto, compadre? Mi compadre iba a entregarle al Anacleto el primer contado. Entonces, en nombre de Dios, insisto yo, ¿qué interés tenía Anacleto en asesinar a su padre? Como heredero, claro está que ninguno. Eso hay que reconocerlo, hijado, ninguno. El Anacarsis y el alcalde se miraron sin comprender. Aunque las circunstancias lo condenen, es cierto que el análisis de los móviles del crimen nos llevaría a absolverlo, dijo gravemente el notario. El cura, en un arranque de fusión, le estrechó la mano. Dios lo ilumine, usted es un hombre recto. El notario carraspeó con satisfacción, meneó la cabeza de un lado a otro, limpió cuidadosamente sus gafas con el pañuelo de rabo de gallo que llevaba en la faltriquera y miró a las circunstantes por encima de ellas. Sin embargo, hay algo que me preocupa mucho. Su reverencia debe saber que estamos en vísperas electorales y que de estas elecciones depende la estabilidad del régimen conservador, el mantenimiento del orden, el establecimiento de la justicia, la guarda de la religión y los principios cristianos en este pueblo, en esta provincia, en este país. Por ahí es la cosa, padrino, son los rojos, los enemigos de mi padre. Solo ellos podían tener interés en asesinarlo. Les pesaba mucho don Roque, explicó el alcalde. Le pesaba tanto el Pío V, gritó el Anacarsis, y montando en cólera súbitamente se inclinó sobre el Anacleto y lo agarró por la garganta. ¡Habla, habla, desgraciado! ¿No fue el Pío V quien te mandó a asesinar al viejo? El cura y el notario lograron dominar al muchacho y apaciguarlo, apartándolo de su hermano que, caído e indefenso, no se atrevía a chistar palabra. El notario aclaró el pensamiento de aquellos exaltados. En fin, ustedes mismos lo han dicho, solo una razón política podría aconsejar la supresión de este hombre bueno, aborrecido de los adversarios políticos a quienes su jefatura había reducido a la impotencia. No hay que olvidar tampoco que a muchos les hacía sombra su riqueza. ¿Usted cree, señor notario, que alguien puede asesinar por esas razones? Yo no creo nada, yo no afirmo nada, señor cura, y desearía que el señor juez aquí presente tomara nota de nuestras palabras al instruir al sumario. ¿O encuentran ustedes algún inconveniente en que lo haga? Tengo la idea de que el juez le interesará registrar y meditar nuestras palabras. Por mí, que soy el párroco, no hay inconveniente. Entonces, señor juez, me parece claro que el pensamiento de don Anacarsis Piragua y del señor alcalde, ambos presentes, consiste en que el crimen de don Roque Piragua, jefe único del Partido Conservador en este pueblo, tuvo una causa política. Fue un crimen político. Eso es. Y yo agrego que no puede ser otro que el Pío V Flechas quien ordenó ese asesinato, como no pudo ser otro que el Anacleto quien lo ejecutó ante la debilidad muy sospechosa del señor alcalde. No, eso sí que no, don Anacarcito. Yo no dispongo sino de 2 guardias en el municipio. Anoche, como le consta al señor notario, que es mi compadre, estuve pendiente hasta la madrugada de lo que podía ocurrir en la casa de abajo. Cuando llegó mi compadre y me dijo que don Roque se había retirado a dormir y el Anacleto borracho se estaba quedando dormido, me tranquilicé y me fui a la cama. ¿No es así, compadre? Así es, solo que yo me atreví a decirle a mi compadre que me sentía nervioso, porque alguna vez el Anacleto juró en la plaza de este pueblo, delante de quien quiso oírlo y lo oí yo, que algún día volvería para cobrar su herencia y vengarse de su padre. Aunque no sé, claro está, ¿qué entienden ustedes por eso de vengarse? Yo le insinué anoche a mi compadre, antes de recogerme a la casa, que sería prudente mandarle a don Roque los 2 guardias, por lo que potes constingere. El alcalde empalideció y miró humildemente al Anacarsis, quien lo midió de la cabeza a los pies como si fuera a saltar encima. Si hubo algún descuido de la autoridad, perdóneme, niño Anacarsis. Su merced sabe que yo todo lo que soy en esta vida se lo doy al patrón don Roque y lo quería como si fuera mi padre. Se hizo un silencio embarazoso. El cura, con los ojos bajos, sentía que la vergüenza le subía a las mejillas y la desilusión le oprimía el pecho, sin que pudiera alejarla.
No veía claramente lo que había pasado, ni sabía a punto fijo lo que estaba sucediendo a su alrededor. El mundo, visto ahora por la primera vez cara a cara, le pareció extraño y sumido en esa densa niebla del páramo que oculta la realidad de los baches donde se atascan las mulas y la áspera de las rocas que golpean súbitamente al viajero. Creía por un momento que estaba soñando, todo le parecía lejano, brumoso e impreciso. Y por primera vez en su vida dudaba del testimonio de sus sentidos y prestaba mayor fe que nunca a la divina providencia, sin cuya oculta intervención todo volvería al caos. ¿El Anacleto era o no era inocente? ¿Era o no era el culpable? Esta duda le taladraba el corazón y le sentía delante de sí, densa y reacia como una roca atravesada en su camino. Como comprendía que era inútil perder el tiempo divagando, aplazó para mejor oportunidad el análisis de sus sentimientos. Se pasó varias veces la diestra por la frente pálida y sudorosa, pues trataba de recordar algo que se le había olvidado. Un débil quejido del Anacleto, que acaba de desvanecerse, todo volvió de golpe a sus preocupaciones inmediatas, ahogadas por aquel turbión de palabras insulsas que embotaban no solo la realidad de sus ideas, sino la existencia misma de sus locuentes interlocutores. De un salto corrió al patio, recogió agua en el tarro y roció la cara del Anacleto. Luego le dio a beber cuando recobró el sentido. Señor alcalde, gritó con tal energía que causó una profunda sorpresa en el Anacarsis, que en él miraba a un cura idiota, en el alcalde que lo juzgaba un cura ingenuo y en el notario que lo creía un pobre diablo. Como decía su reverencia, digo, señor alcalde, que sea o no culpable este muchacho que acaba de volver en sí, no hay ley divina ni humana que permita que se le juzgue y se le torture sin oírlo, como usted acaba de hacerlo. No hay ley divina porque la primera de todas es la caridad que usted está pisoteando como si no fuera un cristiano. Ante Dios nuestro Señor, en cuya casa estuvo usted esta misma mañana, porque yo lo vi en misa, usted ha pecado gravemente. Ante las leyes naturales y las leyes de la nación, yo quisiera que el señor notario y el señor juez me dijeran si en este pueblo tienen fuero especial los guardias para soltar a los presos, y los alcaldes autoridad para presenciar semejantes abominaciones sin levantar un dedo. ¿Quién ha azotado a quién?, preguntó azorado el alcalde. Rápidamente, el cura retiró el manteo que cubría las espaldas y el pecho del Anacleto. Cruzadas por gruesas franjas violáceas salpicadas de pequeñas gotas de sangre. No es posible, exclamó el notario. Eso no puede ser, compadre. Eso está muy mal hecho. El alcalde agachó la cabeza avergonzado y el Anacarsis, mascullado algo entre dientes, dio media vuelta y tomó las de Villadiego. El juez que hurtaba adrede las miradas acusadas del párroco entró al despacho del alcalde so pretexto de buscar las piezas de convicción para examinarlas más despacio, y el notario meneó ligeramente la cabeza de un lado a otro y mirando por encima de las gafas dijo: «Eso no está bien, compadre. El señor cura tiene razón, eso no está bien». Y el buen cura se alegró íntimamente, pensando que sus palabras habían operado el milagro de ablandar el corazón del notario. Un mezquino rayo de sol, filtrándose por entre gruesas nubes que planeaban pesadamente sobre el pueblo, iluminó la plaza de arriba cuando el cura salió de la alcaldía para vigilar los preparativos del entierro. En la tienda de Rafo vi un denso grupo de campesinos embriagados que lanzaban gritos de vez en cuando. El secretario del alcalde tomaba cerveza con el Anacarsis, a horcajadas, ambos en unos bultos de papa para muna, rodeados de compadres. «Que muera el Anacleto, abajo los rojos». Tales fueron las frases enconadas que el párroco pudo pescar al vuelo al pasar en dirección a la iglesia. En el atrio había mucha gente que fluía de las calles que desembocaban a la plaza y suben de la vega del río o descienden de la cuesta del páramo. Ayudado por el monaguillo que cargaba una lata llena de engrudo, el sacristán pegaba grandes cartelones en las paredes de la iglesia. Encima del cartelucho que anunciaba las 40 horas. El cura vio que estaban escritos a mano con una brocha de aljabergar y con ese barniz azul turqui que en tiempos menos duros servía para marcar los bultos de papa de don Roque y para escribir los edictos. En el pueblo de arriba no había imprenta.
¿Qué estás haciendo? Aquí pegando estos cartelitos que me dieron el secretario del niño Nacarsis. Me dijeron que era orden del alcalde y como muerto don Roque, el niño Nacarsis será el que manda. Te equivocas, mandará en su casa porque en la iglesia el amo soy yo. Mire, su merced, le advirtió el caricortado al oído, que no diga esas cosas delante de esta chusma porque le llevan el cuento al niño Nacarsis y con lo bravo que está. Los carteles anunciaban que las honras del ilustre don Roque Piragua se celebrarían el próximo domingo a la hora del mercado, y a ellas invitaba el directorio conservador del pueblo, cuyo vicepresidente era el notario. Se encarecía la asistencia de los campesinos y se les pedía que manifestaran su protesta por el horrendo crimen cometido por los liberales. «Esto es absurdo», exclamó el cura, y sin poder contenerse arrancó los carteles. «¿No es su merced que ya aprendimos otros dos a la puerta de la alcaldía? Pues a la puerta de la iglesia yo lo prohíbo». Se abrió paso trabajosamente entre campesinos de Montera y Ruana que olían a humo y a establo y le miraban sin comprender una palabra. El sacristán y el monaguillo lo siguieron cabizbajos y cariacontecidos, y ya en la iglesia el uno se puso a encender las velas del altar y el otro a barrer el presbiterio, donde sobre dos grandes burros de madera se habría de colocar el catafalco de don Roque. El cura, nervioso y preocupado, dio las últimas órdenes concernientes al velorio y entró a la sacristía para meditar a solas y rezar en silencio. Arrollado en su reclinatorio, cerró los ojos y procuró hacer un examen de conciencia. Creía encontrarse en aquel pueblo desde hacía años, hundido hasta el cuello en aquel infierno al cual descendía por un túnel de niebla a través del escabroso camino del páramo. Estaba triste y desilusionado hasta la muerte. Temía que su espíritu, aficionado a la soledad y predispuesto a la contemplación, no resistiera mucho tiempo la agitación superficial de la vida ordinaria. Había escogido ese camino estrecho y resbaloso que bordea el precipicio del cual ascienden los vapores de la incomprensión y la ignorancia. Sentía deseos incontenibles de llorar por las torturas que padecía el Anacleto y porque, en el fondo, le inspiraban lástima a aquellos hombres cegados por el odio, cuyas almas envueltas en tinieblas y vapores no recibían jamás la tibia luz de la mansedumbre cristiana. La caridad es una energía creadora que se expande y se comunica a los otros, pero solo ahora comprendía que hay obstáculos que la detienen y la paran como una selva de hojarasca. Recordaba las palabras esquivas del notario y la actitud insolente a veces y otra sumisa del alcalde, y el furor ciego de la Anacarsis y la pusilanimidad del juez, y el rencor que más que la sed y los azotes envenenaba el alma del Anacleto. El desaliento de Cristo, cuando oraba en el huerto entre los discípulos dormidos, solicitaba ahora su pensamiento. Nunca en el seminario, cuando meditaba en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, había logrado comprender ciertos pasajes que, a pesar de la explicación de los exégetas, le parecían oscuros y misteriosos, porque su espíritu no había pasado por semejantes experiencias. Y una de las más dolorosas es la de comprobar que los demás no piensan como nosotros pensamos, no ven lo que nosotros vemos, no sienten como nosotros sentimos. Solo puede unificar los espíritus y los corazones, la comprensión de todos y cada uno en común punto de vista. Mientras todos los hombres no asciendan la cuesta del Calvario y no miren desde la cruz, al través de los ojos del Cristo, el melancólico panorama del mundo envuelto en sombras, no habrá entendimiento posible entre unos y otros. No piensan de la misma manera los sayones que echan los dados sobre la túnica del Cristo, sin alzar los ojos a la cruz, porque el interés del juego los embarga, y quien con los brazos abiertos y clavados en un leño padece en sus carnes la mordedura de la muerte. Frente a esta última e impostergable realidad de la vida, que es la muerte, todo en el mundo es una apariencia engañosa. La terrible soledad de Cristo en la cruz y el huerto de los olivos se comunicaba al cura por obra de su pensamiento. Aunque se sintiera rodeado por un estrecho círculo de seres que conversan, a través de sus imágenes y de sus impresiones palpaba el vacío del corazón de los otros.
La caridad consiste en identificarse con ellos, en volverse como ellos son, en colocarse dentro de su mismo punto de vista. Solo que existe una caridad más alta y verdadera, la sola capaz de abrazar el mundo en una hoguera de amor, porque procura no solo que los hombres se identifiquen entre sí y mutuamente se asimilen los unos a los otros para comprenderse mejor, sino que los levanta hasta el Cristo. Para entender a nuestros semejantes y juzgarnos a nosotros mismos, debemos adoptar el punto de vista que tuvo Cristo en la cruz, pues desde aquella eminencia todo es claro e inteligible. Los hombres se combaten, se odian y se destruyen porque no se aman entre sí. Su perspectiva visual a ras de tierra es tan torpe y limitada que fatalmente interviene la perspectiva de los otros. No basta pues, pensaba el buen cura, ponerme yo en el pellejo del Anacleto para sentir sus azotes en mis propias espaldas, ni identificarme con el Anacarsis para apreciar sus razones de odiar al Anacleto y disculpar su pasión, ni introducirme en el alma primitiva del alcalde para desmontar sus arrogancias y entender sus flaquezas. Tengo que levantarme hasta el Cristo para desde aquella altura ideal ver los movimientos de estos hombres que se combaten porque jamás han abierto los ojos a uno de los que hace palidecer las estrellas. El gran pecado es la ignorancia de Cristo, cuya consecuencia es la dureza del corazón, que ciega la fuente de aguas vivas que es la caridad. Para comprender a los hombres hay que sentirse como ellos, pero para amarlos es necesario verlos desde la cruz, porque de lo contrario sería casi imposible perdonarlos. La señorita Dolorcitas manda decirle a su merced que si trae la escuela a las 4 para la doctrina, susurró el sacristán al oído del cura sin respetar su soledad. Que la traiga. ¿Y con el cadáver en la iglesia cómo se hace? Que no la traiga, ahora déjame. Es que, déjame, te lo ruego. Es que la María Encarna no la conoce su merced, lo está esperando adentro con los chinos. Dile que me espere. Y la señora Zoila quiere confesarse. Ya voy. Pero después de rezar, mientras está en el cadáver de don Roque, tengo que almorzar alguna cosa. Dile a la boba. No es por traerle chismes a su merced, pero bueno es que sepa que el niño Narcasis salió hace rato con el secretario del alcalde para Agua Bonita. Me lo dijeron las gordas que están en la iglesia arreglando el altar de mi padre, el señor San José, patrono de don Roque. Bueno, ahora déjame. ¿Y qué le digo a la señora Ursulita que vino a preguntar si esta tarde hay bendición con el santismo? Dile que no, porque a esas horas ya estará en la iglesia del cadáver. Está lloviendo otra vez. Eso no hay cuando escampe, su merced. Y salió el caricortado sin hacer ruido, arrastrando los pies descalzos. Sentía el buen cura una profunda compasión por sus rudas y montaraces ovejas, que si no podían ver lejos y con mayor claridad, era porque la ignorancia y el mugre y el apartamiento y la soledad del páramo los apretujaban unos contra otras entre sus bardas. La sombría casa cural, donde no había baño como en el seminario, y era menester por lo tanto salir al solar para despachar ciertos menesteres que humillan al más guapo, la hipocresía de las beatas, la rapacidad de los ricos, la impertinencia de los pobres, la fosquedad del páramo, todo eso sumía al cura en una melancolía y depresión. Jamás había pensado que lejos del mundo, que es la ciudad, fuera tan difícil encontrar la soledad del espíritu y la paz de Dios. Paz que sacia al hambre de las ascetas y soledad que puebla la celda de los santos. Nunca creyó que fuera tan constante la presencia del mundo en una aldea infeliz, perdida entre las brumas, que él escogió porque creyó ingenuamente encontrar allí el camino, la verdad y la vida, en el silencio, la soledad y el reposo. ¿Cómo le pesaba ser cura? Si se encontrase en un convento, por trabajosa que fuese la regla de los frailes, su espíritu se echaría a volar fácilmente en busca de la atmósfera delgada y luminosa, donde desaparecen las dimensiones terrestres y son lógicos y comprensibles el éxtasis, el arrobo, la beatitud, las lágrimas y el milagro. Porque en vez de entrar a un convento, escogí este curato como el mejor camino para alcanzar en la humildad la perfección de los santos. Solo por caridad, solo por
porque pensaba, desde el día en que le golpeó el corazón la vocación religiosa, que a la palma del mártir debe ser preferible a los ojos de Dios el trabajo de catequista, y a la gloria de la asceta en su cueva debe ser más meritoria, por más útil, la labor del pobre cura del pueblo. La caridad que no se recoge sobre sí misma, sino que se derrama como una bendición sobre los hombres, es la sal de la tierra, es el granito de mostaza, es la simiente de la viña, es el reino de Dios. Si la sal se corrompe, ¿quién salará la tierra? El misionero más que el mártir, que ocasionalmente se inmola, y el cura del pueblo más que el santo que se recluye en su cueva, son los instrumentos preferidos de la caridad de Dios, así como aquellos son los espejos de su gloria. Y si la lucha de los últimos es más valiente, porque tienen que enfrentarse el dolor físico y desafiar la tentación de la carne, la de los segundos, no por mezquina que parezca, es menos arduo. El cura pensaba si no sentía más meritorio abrirse de las carnes ahora quietas y adormecidas con un cilicio, a vencer esas pequeñeces que perturban el espíritu y lo descarrilan, como guijarros puestos en una carrilera. Pensaba si no sería más llevadera la mortificación que él escoge y acepta, que la incomodidad que asalta diariamente el cura sin saber a qué horas. Cuando lo tenía todo en el seminario, el baño tibio, la ropa limpia, la capilla hermosa, los amigos fieles, los libros buenos, la biblioteca acogedora, nada estorbaba su elación y para acuciarla acudía muchas veces a la mortificación espontánea. Ahora el mundo de las cosas pequeñas se presentaba intempestivamente, derrotando y humillando su espíritu. No podía concentrar su pensamiento en temas nobles y elevados, porque los ruindades del ambiente le tiraban hacia abajo y eran cardos y espinas que le enredaban la sotana. El piquete de una pulga, cuando estaba a punto de olvidarse de sí mismo y de perderse en el piélago de la divina ternura, lo precipitaba súbitamente en la realidad, pequeña e impertinente como la pulga misma. Al pensar en sus miserias, en sus inquietudes, en sus desgracias, se hallaba a punto de llorar. Se sentía terriblemente solo y hubiera necesitado como Cristo en el huerto de los olivos que un ángel descendiera del cielo para consolarlo. Aunque su corazón rebosaba ternura, su espíritu era flaco y estaba pidiendo ayuda. No podía levantarse un palmo de aquel suelo miserable donde tenía hincadas las rodillas. Dudaba de sus propias fuerzas y no era capaz de elevar su corazón a Dios. En lugar de meditar en Cristo, como había querido hacerlo cuando se arrodilló, se había puesto a divagar y ni siquiera tuvo el valor de ponerle el pecho a la realidad de aquel crimen, cuando, harto de no entender y de sufrir, se refugió en la sacristía de la iglesia para huir de todo sin no pensar en nada. Señor cura, otra vez estás aquí, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Acaban de traer el cadáver de don Roque. Ya le puse las 4 velas y lo tapé con un velo negro que tenemos para cubrir el altar mayor el Viernes Santo. Las señoras están rezando mientras su merced llega. Diles que voy dentro de un momento. Sube a tocar las campanas. La María Encarna sigue esperándolo en la casa cural. Trajo 2 costales con la ropa y un talego con fiambre. Le dijo a la boba que si su merced la dejaba pasaría la noche con los chinos en la casa cural. ¿Pero qué quiere? Yo no sé, mi amo, es una mujer mala. En el atrio de la iglesia y al amparo de los andamios se había agolpado mucha gente en torno al notario, al juez, a los concejales, el boticario y demás notabilidades del pueblo. Mientras repicaban las campanas llamando al rosario, todos comenzaban los acontecimientos de la mañana. La tarde declinaba tristemente entre ventarrones y lloviznas. De la tierra de Rafo llegaban gritos e imprecaciones porque la gente estaba alborotada y borracha, y comenzaban a presentarse en la plaza, con machete al cinto, los arrendatarios de Agua Bonita. No hay que darle vueltas, es un crimen político, decía el alcalde. Eso parece, compadre. Puedo comunicarse con el pueblo de abajo. Tuve una conferencia telegráfica con el señor alcalde. Va a mandar refuerzos de policía con un sargento que tiene práctica en estas cosas.
Por allá todo anda tranquilo, nadie sabe lo que se ha pasado y es mejor que así sea, porque Llano Redondo está plagado de los bandidos del Pío V, que podrían echársenos encima si olieran algo. Hay que tomar precauciones, aconseja el notario. Ya avisé a toda la gente de las veredas, mañana en el entierro no quedará nadie en los campos. Y los vivientes liberales del Alto de la Cruz llegarán esta noche o en la madrugada. Por allá fueron a traerlos el niño Anacarsis y mi secretario. ¿Es cierto que el señor cura quitó los carteles de la iglesia?, preguntó el boticario. Sí, su merced, dijo uno de los campesinos que rodeaban a los notables. Yo mismito lo vi con estos ojos, y lo arrancó a Sina con rabia. Y después de lo que presenciamos esta mañana, comentó el notario. Por ahí contaban, continuó el boticario, que el cura había querido pegarle al Anacarsis en la alcaldía. Y respetarlo, corrigió el alcalde. Agredirlo propiamente no, eso no. Ahí estábamos con mi compadre para impedirlo. Cierto, dijo el notario, pero sí me extraña mucho que su reverencia hubiera querido soltar al Anacleto. ¿Soltarlo? ¿Para que huyera? También me contaron en la tienda de Rafo que el Anacarsis había dicho que el cura está de parte del diablo. Quiero decir los liberales. Tanto como eso no, dijo el notario, pero si no andamos con cuidado, lo deja oír, el caricortao. Terminó el alcalde. Me contó que el cura tiene asilada en su casa a la María Encarna. ¿De veras? ¿Cómo lo están oyendo? Lástima del señor cura viejo, exclamó el notario. Era persona de experiencia que no se dejaba engatusar fácilmente. Este es muy novato para el oficio, ¿no es cierto, compadre? 10 minutos después toda la plaza se había enterado de que el cura aquella mañana había soltado al Anacleto para que huyera, solo que el alcalde y el notario lo habían logrado pescar a la salida del pueblo y lo metieron otra vez en la cárcel. Se sabía también que era partidario de los liberales porque había asilado a la María Encarna en la casa cural. Se decía finalmente que había insultado al Anacarsis llamándolo godo indigno, por lo cual éste lo había amenazado con pedir su destitución al señor obispo. ¿Con qué esas tenemos?, decía la gente, y los chismes giraban en torno a la plaza, como un pasado volante, y al regresar al sitio del origen, que era el atrio donde conversaban los notables, ya se habían desfigurado a tal punto que nadie podía reconocerlos. Lo más grave que hizo subir de punto la indignación de los vecinos fue que alguien llegó con el cuento de que el alcalde había solicitado refuerzos al pueblo de abajo porque los bandidos del Pío V, que esperaban en Llano Redondo, preparaban un asalto para aquella noche. Cuando el chisme dio la vuelta a la plaza y retornó al atrio de donde había salido, el alcalde lo recibió con este comentario. La situación es muy delicada y no puedo decirles más, como lo sabe mi compadre el notario, porque se trata de un secreto de estado. El cura terminó su rezo, ahogado ya todo impulso religioso por el rumor creciente que llegaba de la plaza a través de la iglesia y de la iglesia a través de la puerta de la sacristía. Se caló el bonete y entró un momento a la casa cural para comer cualquier cosa, porque desde el desayuno, que fue muy súcito y breve, no había pasado bocado. En el patio y en el corredor picoteaban el suelo resbaloso unas gallinas arabiadas que no habían visto por la mañana. ¿Eso qué? Las horas a que su merced viene a almorzar, le dijo la boba que estaba extendiendo unas piezas de ropa en un alambre a lo largo del corredor. ¿Me puedes preparar algo de comer? El fogón se apagó hace rato. Si su merced quiere un pedazo de queso y un bocadillo, porque no hay más. Como si fuera poco, se empezaron las mogollas de misia Ursulita. ¿Y estas gallinas de quién son? De mi amo, se las trajo la María Encarna, que ahí está en la cocina con los chinos. Dijo que quería hablar con su merced. Téngale cuidado porque es una mujer mala. No era sino una pobre mujer esta María Encarna, prematuramente envejecida por los sufrimientos y los hijos, que labran la salud todavía más que los sufrimientos. No tendría 40 años, pero aparentaba 60, con la piel del rostro manchada, amarillenta, el pelo opaco, las manos rojas, el vestido brillante por el uso y los pies descalzos con unas viejas botas de tacones torcidos. Llevaba un niño en brazos, tuerto y esteco, de cabeza enorme para un cuerpecito que no podía sostenerla. Es hidrocefálico, pensó el cura. Es el menorcito, es bobo,
dijo la madre cuando se desplomó sobre la silla de hule verde y lo dijo con una sonrisa fatigada e indiferente. Su voz era monótona y pareja, sin matices, sin color, sin vida, que erizaba los nervios. Mi marido y yo no éramos de este sitio, a Dios gracias. Nacimos y nos criamos en un pueblo de tierra caliente a la orilla del río, donde teníamos muchos parientes y amigos, y una tienda de abarrotes muy bien surtidita, y una casa de 2 pisos con locales sobre la calle. La tienda se llamaba La Favorita. Aquí nacieron todos los niños y las 2 mayorcitas estudiaban en el colegio de las hermanas, que las querían mucho. Salieron al padre, que era muy inteligente y activo, y se ganaba amigos en todas partes cuando viajaba por el departamento correteando sus mercancías. No había pueblo fuera de este donde no lo estimaran ni lo quisieran. Yo, en cambio, soy una boba. ¿Y por qué emigraron? Cambiaron los tiempos, señor cura, quiero decir, los alcaldes, y los agentes de la policía comenzaron a perseguirnos. Todos los liberales se fueron, menos nosotros, porque a mi marido le aconsejaron los conservadores decentes que se quedara. Por las tardes iban a la tienda a hacer tertulia con él, que era chancero, y les preguntaba cuándo irían a matarnos. Primero nos obligaron los guardias a cerrar la agencia de los periódicos, que nos daba mucho. Como protestamos ante el alcalde por este atropello, dio orden de que quemaran el paquete de gaselas en mitad de la calle frente a la tienda para que nos enteráramos. Nuestros deudores dejaron de pagarnos porque La Favorita traía telas y vendía artículos al por mayor con crédito, de donde se surtían las tiendas pequeñas. Los domingos por la noche venían los guardias a emborracharse en la trastienda y cuando intentábamos cobrarles la cuenta nos amenazaban con incendiar la mercancía. Un día, porque este pobre chino andaba gateando y tropezó con la mesa de los guardias, tumbándole la botella de aguardiente, uno de ellos le tiró una patada con una gruesa bota de carramplones y le vació el ojo. Mire cómo lo tiene. Pobrecito. Entonces resolvimos trasladarnos a otro pueblo antes de arruinarnos completamente en el propio, y fue peor. Estuvimos una temporada en la capital del departamento, donde abrimos un baratillo en un zaguán para empezar otra vez los negocios. Como no tardaron en saber que éramos liberales, cuando vinieron las últimas elecciones que el señor cura recordará, nos saquearon la tienda y tuvimos que salir huyendo en un camión que traía los bultos de zaraza para el pueblo de abajo. Estábamos en la miseria y solo nos quedaba lo que llevábamos puesto. En el pueblo de abajo mi marido consiguió con don Pío Quinto, Flechas, que alguna vez había tenido negocios con él, unos pesos prestados para comprar licores. Le dieron también una agencia de cervezas y nos vinimos a este pueblo donde decían que la vida era muy tranquila y barata para los forasteros. En este páramo, donde no viene nadie, ¿quién podría molestarnos? Don Roque Piragua, que al principio fue muy caritativo con nosotros, mientras nos vio pobres. Cuando se dio cuenta de que mi marido, que trabajaba de sol a sol, sin levantar la cabeza, iba poco a poco surtiendo la tienda del Camino Real y acaparaba la panela de los pueblos del río y el aguardiente de los contrabandistas del páramo y el carbón de palo de los indios de Agua Bonita, se malquistó con nosotros. Le estábamos quitando su clientela de la tienda de la plaza de abajo. Un día en que yo no estaba, llegó a la tienda con Anacarsi, su hijo, que es muchacho atrevido y pretencioso, pues se cree dueño del pueblo. Persiguió por el solar a la niña mayor, que apenas tiene 12 años y es muy bonita, con la intención de malograrla, como hacía con las campesinas que se libraban de las garras del viejo. Como no pudo hacer nada, le dijo a la niña: dile a la María Encarna que le voy a quitar la tienda. Yo no le conté nada a mi marido, era muy impetuoso y pendenciero, y temía que cometiera alguna locura. Pero eso que, a los 2 días de aquello que le cuento, una noche entraron 2 indios del páramo a tomar aguardiente. Le dijeron a mi marido: tome con nosotros, compadre. Ahora grite: ¡viva el Partido Conservador, abajo los rojos bandidos! Él no quiso gritar, siempre tan testarudo. ¿Para qué seguirle contando? Le clavaron 2 puñaladas en el vientre. Cuando salió de la tienda, los indios ya se habían ido, y mi marido me dijo entre las últimas boqueadas: eran 2 indios de Agua Bonita, el Celestino y el Pata de Cabra. Ahí mismo acabó. El cura, exasperado por aquella voz triste y monótona, se sobaba la frente con las manos y no encontraba palabras para consolar a aquella desgraciada. Por otra parte, ella no venía a pedirle consuelo, y si se lo hubiera dado, lo habría escuchado como quien oye llover.
Después viví como pude, trabajando yo sola, ayudada por la mayorcita que veía de los niños mientras yo me encontraba en la tienda. El anacarsis comenzó a visitarnos con mucha frecuencia y me dejaba entender que si no fuera por él, su padre no habría quitado el local. Todo eso era por ver cómo cargaba con la niña, que con tanto oficio como tenía en la casa no había tenido tiempo de enterarse de esas cosas. Dios mío, murmuró el cura. Esta tardecita pasó por la tienda del anacarsis con el secretario del alcalde. Ahora sí que no quedará ni un rojo en este pueblo, porque todos tienen la culpa de la muerte de mi padre. Santa Bárbara bendita, ¿y eso quién lo mató? Pregunté yo, que no había sabido nada. Lo mató el Anacleto, pero es como si lo hubieran matado a todos. ¿Dónde está la China? Que quiero contarle un cuento. Para despistarlo, le dije que allí nomasito, en el solar, echándoles granza a las gallinas, que con estas mismas que le traje el señor cura. Porque a mí ya no me sirven de nada. El anacarsis se va a buscarla, y como no la encontraba salió al monte, y la divisó cuando andaba por allá recogiendo leña y cuidando las cabras. Yo me quedé con el alma en un hilo, entretenida con la conversación del secretario del alcalde, que no me despistaba ni me dejaba mover. A la media hora volvió el anacarsis y me dijo, ya le dije a la niña con las gallinas, dígale que le cuente el cuento. Y montó a caballo y llegó para Guabonita. Entonces metí en unos costales lo que pude, recogí la familia y aquí estoy. La niña mayor, ojerosa e indiferente, miraba al cura desde la puerta que da al corredor, y a veces recordando quién sabe qué cosas, se estremecía de pies a cabezas como si tuviera fiebre. ¿Y ahora qué quieres? ¿En qué puedo ayudarte? Permítanos, señor cura, quedarnos esta noche en la cocina, donde no molestaremos. Los niños están acostumbrados a no hacer ruido. Si el señor cura quiere, yo podré cocinarle y lavarle la ropa mientras consigo vestes de alquiler para volver al pueblo de abajo. Don Pío V me recibirá en su casa. Si no puede hacerlo, me iré a otra parte. Ya estoy acostumbrada a estos viajes y le he perdido el apego a todas las cosas. A las gallinas, a la casa, a la tierra, a la vida. Todo me da lo mismo. En todas partes se cuecen habas, decía mi marido que en paz descanse. Puedes quedarte, le dijo el cura lleno de compasión. Mañana o pasado tendré que ir al pueblo de abajo y te llevaré de cualquier modo. Lo mejor es que te vayas de aquí. Ahora entra a la cocina y con las gallinas haz un sancocho para las criaturas. Toma, aquí tienes unos pesos para que compres leche. La boba, que daba escobazos en el patio, fingiendo no oír nada, se acercó al cura. Estos chinos mugrosos están empuercando la cocina. ¿Y qué podemos hacer con estas gallinas que se meten por todas partes? El cura, impaciente, aplacó con unas palabras duras la celosa protesta de la boba. Le dijo que si no tenía caridad para con esa pobre familia, la despediría de la casa en el acto y dejaría a María Encarna en su lugar. Ave María Purísima, 10 años llevo trabajando en esta casa y jamás el señor cura viejo tuvo queja de mí. ¿Cómo puede decírselo a su merced la señorita Cornelia? ¿Qué me he robado yo? Las cosas que ahora se ven. Virgen Santísima. Y es que el otro no era de los liberales. Con mucho trabajo logró apaciguar aquella tempestad doméstica con la intervención del sacristán, que tenía un extraño dominio sobre la boba. Luego entró a la iglesia para rezar el rosario. En el centro de la nave se veía el cajón de Don Roque cubierto por el velo negro de los Viernes Santos y con una banda azul celeste atravesada a todo lo largo. La iglesia estaba de bote en bote y un apagado murmullo acogió la llegada del cura. Del fondo de la iglesia, a través de la puerta abierta de par en par, llegaban gritos de la plaza. Envuelto en una onda tibia y espesa, impregnada de viejos sudores campesinos, se arrodilló ante el altar y dijo con voz alta y desparciosa: Ahora vamos a rezar un rosario por el alma de don Roque Piragua, a quien Dios, en su misericordia infinita, haya perdonado sus culpas y recibido en su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.